Muy buenos días, familia. Anhelamos que estén todos muy bien y bendecidos en casa. Saludamos a todas las personas que nos escuchan en el día de hoy, a quienes están en las diferentes regiones del país y aún fuera de Colombia. Gracias por darse cita y por estar aquí en la búsqueda y la disposición de la palabra de Dios. Los animo y les pido que por favor me acompañen para hacer una oración pequeña, pidiendo que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en esta reflexión. Padre amado, Señor de los cielos, te damos infinitas gracias, Padre Santo, por tú estar aquí. Sentimos tu presencia y te pedimos que seas tú en el nombre de Jesús, a través de tu Santo Espíritu, iluminando nuestro ser. Abre nuestros corazones, quita si hay cera en nuestros oídos, que podamos escucharte, que tu palabra pueda entrar a lo más profundo de nuestro ser, que haga lo que tú quieres, Padre Santo, que la palabra haga en nuestra vida lo que nosotros necesitamos. Sé tú obrando conforme tu voluntad. Nos disponemos a ti en esta mañana para que seas tú haciendo tu obra milagrosa, Padre amado. Guíanos, danos entendimiento, sabiduría, aceptación, Padre Santo. Todo para tu obra, tu gloria y tu honra. Amén, amén y amén. La reflexión de hoy, hermanos, se titula: si no servimos a Dios, servimos a dioses. Y antes de dirigirnos a la palabra, a la Biblia, por lo pronto les pido que por favor vayan buscando Josué capítulo 24. Ya en unos momentos les doy los versículos. Vamos a hacer un breve contexto. Sucedía que ya Josué, en edad avanzada, justamente en el capítulo 24, hace parte del discurso de despedida de Josué, llama a todo Israel, a todas las tribus de Israel. Entre estas, los ancianos, los jueces, los príncipes y todas las demás tribus que hacían parte de Israel, para hacerles un llamado. ¿Por qué les hacía este llamado? Porque sus corazones se estaban desviando, porque ya no era Dios Jehová, Dios de Israel, el único Dios de sus corazones, el único y absoluto Dios. Y entonces les recordaba Josué lo que justamente Jehová había hecho con todos ellos. ¿Por qué? Porque los antepasados de estas tribus habían adorado a dioses ajenos. Y Dios cambió la historia con Abraham. Y luego cambió la historia con Moisés. Y los había sacado de Egipto, de una esclavitud. Y Dios mismo era quien había batallado con sus propias manos, siempre por ellos sacándolos en victoria. Así es que ahora sí, por favor, los invito a que vayamos a Josué 24, versículo 15, para entender lo siguiente. Dice entonces aquí Josué a todo Israel, el 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Por ahora vamos a leer hasta el 15. Aquí Josué les pregunta a las tribus de Israel: ¿a quién vas a servir? ¿A qué Dios vas a servir? Recordando lo que Jehová había hecho por ellos. Y entonces hay una pregunta importante, y es: cuando creemos en un Dios, cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, se entiende
que significa que es ese ser, el absoluto, sobre el cual gira toda nuestra vida. Es nuestro inicio y nuestro fin, nuestro transcurso, nuestro caminar, nuestra espera, nuestra esperanza. Lo es todo, ¿verdad? Por eso es Dios, por eso es absoluto, por eso es máximo. En torno al Dios en el que creemos debe girar, fundarse en nuestro corazón. Y es por eso que Josué les hace este llamado, para preguntar qué Dios era el que les estaba sirviendo ya, o al que le quería servir realmente Israel. Y responden. Vamos por favor al versículo 16, al siguiente, del capítulo 24 de Josué. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Amén. Esta es la respuesta que da el pueblo de Israel a Josué ante la pregunta. ¿Y qué nos enseñan estos versículos, hermanos? Hay 4 enseñanzas fundamentales. La primera es que el servir a Dios es una decisión. Es claro aquí, justamente cuando pregunta a qué Dios vas a servir, Israel, le pregunta a Josué. Pero para llegar a esta decisión, ¿a qué Dios servir? ¿Cómo llegamos a esta decisión? Es una pregunta necesaria. Y es lo que hizo justamente en ese momento el pueblo de Israel. ¿Qué hizo? Mirar hacia atrás. Volver a recorrer, a desandar los pasos que habían caminado de la mano de Dios. Jehová, Dios de Israel, el único Dios. Y entonces, yo los invito a que en este momento miremos hacia atrás. Recordemos, intentemos, pidámosle al Espíritu Santo que nos permita recordar todo lo que hemos vivido desde el primer momento en el que encontramos que Dios nos buscó y nos encontró. Es importante mirar la historia. Sé que muchos han escuchado. Hay que saber la historia para no repetirla. De acuerdo. No repetirla sin Dios. Esos tiempos en los que seguramente todos estábamos en un momento sin conocer a Dios realmente, sin entregar nuestro ser, sin esa convicción, esa historia sin Dios no hay que repetirla. Y le pedimos a Dios que nos permita siempre estar firmes con este anhelo y que sea hecha una verdad. Pero hay una historia también que hay que permitirla con Dios. Hay que recordar también esa historia pasada justamente para permitir esa historia con Dios, para que Dios siga viviendo en nuestros corazones, nuestros espíritus. Miremos un momento hacia atrás para reconocer a Dios en nuestra historia. Sé que hay muchas historias en cada uno de ustedes, en mí también, de testimonio. Y entonces, cuando esto sucede, cuando miramos atrás y reconocemos todas las bendiciones que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo ha cambiado nuestro caminar, nuestro sentir, nuestro mirar, nuestro pensar, desde que Dios nos permitió encontrarle, desde que puso ese anhelo de nuestra búsqueda y nuestra decisión de aceptar su amor, de recibirle y de empezar a caminar, a escribir una nueva historia con Él. Sé que hay muchas historias de testimonio. Cuando eso pasa, somos testimonios de la presencia de Dios en nuestras propias vidas, en nuestras propias experiencias. Y es por eso que
cuando leemos su palabra, sabemos que es cierta, porque ha obrado en nuestras almas, ha obrado en nuestras circunstancias, en las pruebas, en las situaciones más difíciles, en las necesidades. Ha obrado y entonces somos testimonio. Somos conscientes de esa esclavitud en ese Egipto en el que antes estábamos, perdidos, desolados totalmente, sin esperanza, quizá abrumados, cansados, agobiados, dedicados a los deleites de la carne sin propósito alguno. Yo sé que puede haber personas que ahora me escuchen y sea la primera vez y anhelamos todos que así sea, que aquellos que no han escuchado, escuchen, llegue esta palabra de Dios a sus vidas. Y entonces digan, yo no tengo historia con Dios. Les puedo decir a todas estas personas que aquellos que escuchan la palabra de Dios por primera vez, que si lo buscan lo van a encontrar. Y no lo digo porque sí, lo dice su palabra. Y los invito por favor a que me acompañen un momento a Jeremías 29:13. Para aquellos que escuchan por primera vez la palabra de Dios, para aquellos que consideran que no tienen historia todavía con Dios, que no hay experiencias atrás. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así que, si anhelas, si necesitas, si en verdad quieres sentir la presencia de Dios, búscale, búsquenle. Su palabra dice que si lo buscan de corazón, no con egos, no con retos, no con exigencias, de corazón, desnudando todo el ser, reconociendo lo poco, lo nada que somos sin Él, o que te sientes o se sienten en ese momento. Y dice su palabra, que no miente, que si lo buscan de todo corazón, lo hallarán. Ahora volvamos por favor a Josué, de nuevo, 24:15, para seguir con la tercera enseñanza. La primera es que servir a Dios es una decisión. La segunda es que hay que mirar a la historia para no repetirla sin Dios, pero sí permitirla con Dios. Y el tercer punto, la tercera reflexión, es que Dios siempre nos da a elegir, porque Dios es amor. Josué lo que hace es ser una voz extendida, un eco de Dios. Ese Dios que desde el primer momento que nos creó, nos ha dado el libre albedrío, porque un amor genuino no se obliga. Nace por decisión, por sacrificios, porque por eso es amor. Cuando hacemos sacrificios es porque ya hay una decisión, un compromiso, una entrega, no una obligación, para que sea un amor verdadero. Entonces aquí les dice Josué: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Le pregunta Josué en el versículo 15. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Siempre Dios nos da a elegir. Siempre Dios va a ser amor. Y la cuarta enseñanza es que siempre se sirve a un Dios. Puede ser el absoluto, el Dios verdadero, ese Dios que nos ha sacado a nosotros también de ese Egipto, en ese pasado oscuro, denso, de una nada totalmente fatua, ni siquiera con alguna posibilidad de esperanza. También, si no servimos a ese Dios, seguro que si no servimos al Dios verdadero, entonces vamos a servir a otro Dios o inclusive a otros dioses. Por eso el título de esta enseñanza: si no servimos a Dios, servimos a dioses. ¿A quién queremos entonces servir? Es la pregunta y el llamado que Dios nos hace a través de su palabra hoy. Y así como Dios usó a Josué en ese momento, es porque su pueblo, en efecto,
Versículos más adelante sabemos que se estaba desviando. Tenían altares a dioses ajenos. Y aunque respondieron aquí así, en este momento, como lo leímos en el 16 y 17, versículo 16 y 17, al final de este capítulo, derriban esos altares a dioses ajenos. Dios no se equivoca. Y si Dios hoy nos trae esta palabra, me ha dado esta palabra, primeramente la necesitaba, y amén. Y si no la ha dado a todos, seguro que la necesitamos. Él no se equivoca, Él sabe que necesita a su pueblo. Y nos pregunta entonces a qué Dios servir. Sin embargo, así como respondió el pueblo de Israel, nosotros respondemos hoy a Dios. Vamos por favor a Deuteronomio, capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. Dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Deuteronomio 4:35 y el 39, hermanos, en este mismo capítulo. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Amén. Es lo que te decimos hoy, Dios. Sé que todos aquellos que ya tenemos historia contigo, sabemos que solo tú eres Dios absoluto, eterno, y no hay más ni nadie como tú. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, es importante que recordemos, reflexionemos qué otros dioses habitan en esta tierra. Así como le pregunta Josué a Israel, que si va a adorar a los dioses de la tierra que habitaban, a los dioses de los amorreos, ¿qué dioses habitan en esta tierra, en este mundo ahora? Vamos a tener en cuenta solo 3 de los muchos que hay. Y el primero es el tiempo, que tristemente ahora es sinónimo de afán. Y peor aún, el tiempo ahora es sinónimo de no tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Vamos, hermanos, a reflexionar cómo esto se ha posicionado como un Dios. Y sabemos, quienes creemos en Dios, porque le conocemos por lo que ha hecho en nuestras vidas, que son dioses falsos, que es un Dios falso. Vamos por favor a Juan, capítulo 14, versículo 27. En este momento, Juan 14, 27, Jesús está hablando. Ya es tiempo de que vaya a donde el Padre, y les dice que no se angustien porque va a venir el Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 27 nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Es lo que nos dice Jehová a través de su Hijo. Jesús nos ha dejado la paz y dice que Él no da esa paz del mundo. Entonces nos permite entender que hay 2 tiempos. Un tiempo en el mundo y un tiempo en Dios. Un tiempo espiritual. Amén. El tiempo en el mundo, hagamos de manera muy honesta una recordación. ¿Cómo es el tiempo en el mundo? Pensemos nomás en días que hemos tenido en nuestras propias vidas, días vividos. ¿Suena el despertador, tal vez? Rin, ¿cierto? En la casa, los deberes. Luego el transporte, el tiempo, la agilidad, el afán. Ya hay una hora prevista para llegar, el trabajo o el estudio. Y ahí en el trabajo o el estudio, ¡fum!, se despliega una cantidad de deberes en una agenda que parece nunca acabar. Y curiosamente, pareciera que con el trabajo o el estudio terminara nuestro día. Anocheció, agotados, cansados, no nos alcanzó el día, no nos alcanzó el tiempo. Y aún así llegamos a casa, seguimos con los deberes,
y el día se va. La pregunta es, ¿somos conscientes de esto? ¿De cómo estamos viviendo nuestro tiempo? ¿Es nuestro caso? Es la pregunta. Responderla solo para cada uno. Es lo que Dios anhela y nos pide hoy en este llamado, de la manera más honesta. ¿A dónde queremos llegar? ¿Sabemos a dónde queremos llegar en este mundo del no tiempo, en esta sociedad en donde todo el tiempo hay afán, donde no hay tiempo para disfrutar y mirar el cielo y decir gracias Dios, qué hermoso este amanecer? Hemos mirado, ¿hace cuánto no miramos un atardecer, un anochecer, la luna, el sol? Pero lo más importante, Dios ha estado en nuestro día, Dios está aquí y aquí no solo Dios espera que sea el domingo, ni el miércoles, ni el martes en la mañana, jueves cuando oramos, ni el sábado, sino aquí, hoy, mañana, pasado mañana y cada día de nuestra existencia que Dios nos permita vivir. Dios está en nuestro tiempo. ¿Estamos viviendo en un tiempo espiritual o en un tiempo del mundo? ¿En la paz que Jesús nos dejó o en una paz falsa del mundo? En el no tiempo, en el afán, en el agotamiento. Y otra pregunta más importante aún. ¿Tiene sentido el afanarnos realmente? Vamos por favor a Mateo, capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 27. Nos dice la palabra, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En la versión TLA dice el mismo versículo 27. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Nos pregunta Dios. Yo les hago esta pregunta también y me la hago a mí. ¿Será que por afanarnos, por angustiarnos, viviremos un día más? ¿O cómo será? Y si fuera así, ¿cómo sería ese día? ¿Igual de afanado? ¿Igual de no tiempo? ¿Igual de agotados? ¿Igual sin Dios? Porque Dios no alcanzó a estar en nuestra agenda agitada. Quedó en los últimos lugares o tal vez ni siquiera ha estado en la lista. Hoy Dios nos pregunta, ¿en qué tiempo vivimos y a qué Dios realmente anhelamos servir? Dios nos recuerda, dice Mateo 4:22, solo voy a mencionar algunos versículos a modo de conversación, que Dios va a cortar días, son las señales antes del fin. Dios es absoluto, Dios es dueño del tiempo. Dios hace con el tiempo como quiere, así como hace con la muerte, con la vida, con la salud, con el enemigo, con la enfermedad. Él hace como quiere. Y Dios nos dice en su palabra, acortará los días por amor a los justos. No sé, nadie sabe cuándo será el fin, pero sí sentimos que los días se están acortando. En los años ya que Dios me ha permitido vivir, siento el agite y lo lamento. Sin embargo, está en su palabra. Y tiene una razón de ser y siempre es el amor. Y también en Eclesiastés 3:15, Dios nos enseña que Él inclusive modifica lo que ha pasado. Cuando dice aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Solo Dios lo hace porque es dueño del tiempo. Restaura lo pasado. Y en 2 de Pedro 3:8 nos dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, ¿en qué tiempo estamos y a qué Dios servimos? ¿En qué Dios estamos ubicados también? ¿En el espiritual? Porque si es así, no es el mismo tiempo del mundo como nos enseña su palabra. Pedimos a Dios sabiduría, como dice Salmos capítulo 90, versículo 12. Enséñanos a contar nuestros días, oh Dios, para que nuestro corazón adquiera sabiduría, porque los días del hombre no son los días de Dios. Pero anhelamos vivir en el tiempo de Dios. El segundo
Dios de esta tierra son las riquezas o las cosas materiales, cosas, en una sociedad de acumulación, de consumo, de compra y venta de obsequios y de productos ya fabricados con un tiempo de duración para que se consuma más, de una insatisfacción material. Vamos a Mateo, por favor, capítulo 6, donde estamos. Mateo 6, vamos a saltar en varios versículos. Primero, el 31 y el 32. ¿Qué nos dice Dios al respecto? El 31. Mateo 6, 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Este Dios falso, este Dios de esta tierra de la acumulación, de las riquezas, del no vivir para obtener riquezas que muchas veces tristemente ni se disfrutan porque nunca se está satisfecho. ¿Quiénes están detrás de este Dios? El siguiente versículo nos lo responde, el 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Con gentiles se refiere a quienes no conocen a Dios todavía. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así que seguro que todos tenemos necesidades materiales. Siempre estamos en el mundo. Pero cuando ponemos por encima a Dios y es a Dios de Israel, a quien anhelamos servir, a quien servimos, confiamos en que Dios sabe nuestras necesidades. Y entonces se las entregamos a Él, buscándolo primeramente a Él. Y no girando en torno a la acumulación, a querer valer por cuanto tenemos, por cuanto ganamos, por cuanto logramos acumular frente a los otros, tal vez por el que dirán, ante apariencias. Cosas banales, materiales, que se pudren. Igual que nuestra carne se va a podrir en el tiempo preciso, cuando Dios así lo disponga. Vamos en este mismo capítulo al 19, versículo 19 hasta el 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. El 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vuestro corazón y el mío, ¿dónde está? ¿En el tiempo? ¿En el no tiempo? ¿En las cosas materiales que anhelamos obtener? Las que perseguimos todos los días y no nos alcanza el día para ello. Porque el tiempo y las riquezas van como de la mano. Son dos dioses falsos ahí que trabajan en conjunto. Finalizamos este segundo punto con el versículo 24 del mismo capítulo 6. Dice su palabra, ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí sí que es clara su palabra. ¿A qué Dios vamos a servir? ¿A las riquezas o al Dios dueño de todas las riquezas? Sobre todo de la riqueza eterna, inmaterial, la riqueza no pasajera, no la riqueza de hombre, su riqueza que es incomparable. Finalizamos con el versículo 33, que es el llamado que Dios nos hace en el día de hoy. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Finalizamos con el tercer Dios de esta tierra, de los muchos otros. Voy a nombrar varios que hacen parte de este tercer tipo y se llama distracciones. Primero, celular, redes sociales. Una pregunta para todos, me incluyo. ¿Les ha pasado que entramos a Facebook o a una red social solo a mirar algo y pasan 5,
10, 20, 30, 1 hora, más 2 horas. Allí, nos quedamos allí. ¿Será que ese era el tiempo de oración? ¿Será que ese era el tiempo para Dios? Complacer a los demás, buscar aceptación, el segundo tipo de distracción. ¿Será que vivimos buscando la aceptación de los demás? Tal vez por vacíos, por dolores, por frustraciones de nuestro pasado que Dios quiere sanar, pero que no ha podido porque no está en nuestro tiempo, porque no tiene espacio en nuestros días. Y entonces estamos detrás de las personas según el ánimo de los demás, buscando cariño tal vez donde no hay, equivocado. Otro tipo, deleites opuestos a las enseñanzas que Dios nos da. Todo tipo de deleites de la carne, distracciones, solo distracciones, adicciones. Hay muchos, cada vez nacen más dioses falsos. Los hijos, cuando los padres giran y viven en torno a los hijos y lo idolatran, no los corrigen ni siquiera, viven y desviven por ellos y no hay tiempo para Dios. No tiene conciencia de que primero son de Dios más que de ellos. Videojuegos, ¿cuánto tiempo en torno a un videojuego? Una adicción, quizá. El ego, la propia imagen. ¿Cuánto tiempo damos a nuestro propio ego, a nuestra imagen, a nuestras publicaciones que buscan aceptaciones de los demás? ¿Cuántos likes nos van a dar? Pero tal vez ese tiempo era para Dios, que Él nos acepta como somos y anhela restaurarnos. Mirándonos siempre en nuestro propio reflejo, enamorándonos de nuestro propio reflejo como Narciso. Este mito, esta historia. Y no está mal que usemos las redes sociales, no está mal que se quiera quizá compartir fotografías. Está mal cuando ese es el tiempo de Dios. Está mal cuando el día se nos va de esa manera, cuando como agua se escurre de nuestras manos y anochece y no oramos. Y no hubo tiempo para leer su palabra, ni siquiera un versículo. Está mal cuando estamos vacíos, cuando no hay palabra en nuestra boca, cuando no hablamos con Dios, cuando no le contamos nuestras necesidades, nuestras angustias. Yo me pregunto y Dios nos pregunta, cuando tenemos una prueba, cuando hay una enfermedad, cuando necesitamos salir de algo, ¿recurrimos al Facebook tal vez? ¿Recurrimos al empleo para que nos haga el milagro, esa sanidad anhelada? ¿Recurrimos al tiempo para que el tiempo entonces obre en eso que necesitamos, por lo que nuestra alma gime? ¿Recurrimos a los hijos? ¿Recurrimos a nuestra propia imagen? No, ¿verdad? Recurrimos a Dios cuando no le hemos dado el tiempo. Cuando no hemos sido totalmente honestos con Él. Cuando hemos sido más como Marta, quien tuvo la visita de Jesús y en lugar de hacer como hizo su hermana María, de sentarse a sus pies y escuchar la palabra de nuestro amado Jesús, se distrajo. Y curiosamente, creo que esta es una enseñanza muy bella, se distrajo por su propia decisión. Nadie le dijo a ella, vaya, organice, vaya. No, ella misma, por su decisión, porque Dios es amor y nos da la decisión. Se echó una carga. Estaba intranquila y además disgustada, brava, ¿cierto? Tanto que le pide a Jesús que por qué no pone a su hermana María a distraerse. Y él que le enseña, haz mejor como ha hecho tu hermana María, escucha mi palabra. Nos hemos distraído en cosas fatuas, banales, inútiles, perecederas, buscando no sé qué. A veces ni siquiera somos conscientes de esa corriente en la que nos llevan. Seguro, hermanos, que todos hemos estado en estas circunstancias. Yo lo he estado y por testimonio lo digo. Y no crean que es porque a veces uno dice es que tengo muchos compromisos, el otro no tiene. Tal vez no tiene empleo, tal vez tiene más tiempo, no es cierto. Por un ejemplo
ejemplo nomás, seguro que todos hemos tenido un día de, digámoslo, ocio o de descanso. Y en ese día de no compromisos, un sábado, un domingo, en el que no tenemos que laborar, ni estudiar, ni hacer deberes, también se nos ha escurrido el día de las manos y no hemos estado con Dios. Hemos estado en el Facebook, mirando películas, haciendo otros planes. ¿No les ha pasado? Igual. Con muchos compromisos o sin muchos compromisos, no es el caso. El caso es la decisión que Dios hoy, así como Josué hizo con el pueblo de Israel, hoy, la decisión que hoy Dios nos pide, que tomemos la decisión a que Dios vamos a servir, porque no se trata de los muchos compromisos, si tenemos mucho empleo, si tenemos empleo, si no tenemos, si tenemos hijos, si no tenemos, independientemente de eso, nuestro corazón es consciente el tiempo en el que vivimos y hay un anhelo genuino de vivir el tiempo de Dios, es decir, de darle el primer lugar a Dios, de buscarlo, de hacer un esfuerzo, y les soy sincera, muchas veces contra nuestra propia voluntad, porque lo he vivido. La carne se cansa, claro, hay sueño, claro, ya uno en la noche dice, no, ¿para qué orar? Mañana, y mañana luego, mañana, pasado mañana, y así los días pasan y el espíritu se debilita hasta que uno se aparta de Dios. Ese es el peligro y ese es el error de caer en el no tiempo, en esos dioses falsos, en esas distracciones, en el empleo, hacerlo nuestro Dios y Señor, nuestro más importante en el día. Ese es el error. Y yo sé que hay empleos absorbentes, que hay empleos esclavizantes. Pidámosle a Dios, arrodillemos nuestras piernas que se postren y pidámosle, digámosle, sácame de esta esclavitud. Si no hay tiempo para Él, digámosle, Él ve nuestro anhelo y Él obra. Pero si nosotros no lo hacemos, si no hay un anhelo, no hay una súplica pidiéndole a Dios por un empleo y no un trabajo, porque el trabajo es cansado, por eso dice Dios, vengan a mí los trabajados y los haré descansar, los cansados. Y cuando decimos nos causa trabajo es porque es difícil. El trabajo es esclavitud, el empleo es una ocupación. Y pidámosle a Dios empleos y no trabajos. Que nos dé un empleo para que tengamos tiempo para servirle, para que hayan fuerzas y anhelos de buscarle, para que el día no se acabe. Porque si nos da Dios, seguro que Dios nos da 12 días, 12 horas más al día y tampoco nos va a alcanzar el tiempo. Llega el momento en el que tampoco esas 12 horas más que Dios nos llegue a dar, nos alcanza para Él. Antes nos va a faltar, entre más nos dé tiempo, seguro que más nos falta cuando Dios no está en un primer lugar. Pero aún, entre los muchos compromisos, si le pedimos a Dios que sea Él dándonos ese tiempo espiritual y lo buscamos y contra nuestra voluntad hagamos un calendario por día. Yo lo he hecho. Y no acostarnos sin orar, sin leer contra la voluntad. Dios, perdón, pero a veces es cierto, seamos honestos. La carne a veces no quiere, el cansancio, las distracciones. Es una lucha, hermanos. Todo el tiempo estamos luchando contra justamente estos dioses falsos. Y hay que saberlo, hay que reconocerlo para clamarle a Dios que no sea así. Dios lo hace. Dios lo ha hecho. Y lo puedo decir por testimonio solo para darle la gloria a Él, porque me hizo caer en cuenta que aún teniendo tiempo, no le estaba dando el tiempo que Él merece. Acostémonos tranquilos cuando hayamos leído su palabra, pero meditado en ella. Hace 8 días nos recordaba reedificar el templo. Creo que hace parte esto de esa reedificación. Este llamado tiene que ver porque Dios sabe lo que necesita su pueblo y si nos ha hecho este llamado, es porque seguro hay muchas distracciones y piensa que no le estamos sirviendo a Él, sino que hay otros dioses que están quitándole su puesto. Entonces, hermanos, los invito a que oremos ya para finalizar, cada uno en este momento, pidiéndole a Dios que sea Él a través de su Santo Espíritu, avivando ese anhelo, una búsqueda genuina, que más allá de lo material, más allá de una agenda, Él sea el primero, y seguro que hará extender el tiempo, que lo multiplicará, porque cuando Él está de primeras,
todo lo demás es añadidura, como lo dice su palabra. Amén, amén y amén. Bendiciones.